Buenos días. Contamos con la presencia del doctor Raúl Rojas Soriano, quien impartirá la conferencia Investigación y difusión del conocimiento, aspectos metodológicos y sociales, invitado por la Universidad Evangélica de El Salvador. Presento enseguida un breve currículum del doctor Raúl Rojas Soriano. Raúl Rojas Soriano es doctor en sociología y profesor investigador titular definitivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ha sido invitado a impartir conferencias en más de 100 universidades mexicanas y extranjeras, así como por más de 70 escuelas normales e institutos tecnológicos y por diversas instituciones y dependencias gubernamentales, cárceles, hospitales, sindicatos, municipios, asociaciones de profesionales y en ferias nacionales e internacionales de libros, foros en los que ha impartido más de 1000 conferencias. Ha escrito 42 libros sobre metodología de investigación, educación y el área sociomédica. En el mes de julio del presente año, publicará los libros Práctica sociológica en distintos contextos sociales y el rapport en diversas circunstancias sociales, experiencias y reflexiones. Sus textos se han citado en cientos de libros, artículos y programas de estudio, así como en miles de tesis profesionales de distintas carreras en diferentes países. Por su obra académica y su trabajo profesional, ha recibido diversos reconocimientos dentro y fuera de México. Para más información sobre su currículum, véase la página electrónica www.raulrojasoriano.com, en la que pueden descargarse completos y sin costo sus 42 libros y demás publicaciones. Cedo la palabra al doctor Raúl Rojas Soriano para que comience su disertación. Buenos días. Agradezco a la Universidad Evangélica de El Salvador la invitación para estar en este congreso. Igualmente, agradezco a mis colaboradores, la maestra en educación Claudia Aranda Cotero y al sociólogo Carlos Martínez Islas, su valioso apoyo para organizar los materiales de esta conferencia y en mis proyectos de investigación. Cabe señalar que se valen todas las críticas, solo les señalo, está sustentado en mi práctica académica, profesional y sociopolítica. La práctica fundamentada en la ciencia es para mí el único criterio de verdad para comprobar las hipótesis, validar teorías o superarlas y para orientar los procesos de transformación de la naturaleza y la sociedad. Tal forma de pensar me ha llevado a romper con diversos paradigmas de investigación y exposición del conocimiento cuando lo considero necesario de acuerdo con mi práctica social. También les expreso que me moveré en distintos niveles de abstracción y en diversas direcciones. Por ello, no esperen una disertación lineal o esquemática. Igualmente, por la complejidad y diversidad de temas que se desprenden del título de la conferencia, no podré profundizar en ellos por el tiempo. Solo indicaré las fuentes bibliográficas donde encontrarán más información. Comenzamos. Existen diversas interpretaciones de una misma realidad. Según sea la manera de concebir los fenómenos y procesos sociales, será el modo de orientar el proceso de investigación, de contextualizarlo en su realidad específica, de conformidad con el enfoque teórico elegido y, por tanto, de plantear el problema y las preguntas, así como las hipótesis, al igual que orientar la recopilación de la información empírica y su análisis, así como la formulación de conclusiones y sugerencias. Solamente voy a poner un caso por la cuestión del tiempo. Me refiero aquí a dos polémicas que tuve en el norte de mi país, México, en 1992. Una tiene que ver con los libros de historia durante la época del gobierno de Salinas de Gortari.
Esa polémica se dio en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cuando yo le preguntaba al historiador oficial Enrique Flores Cano por qué se había modificado la historia, por qué se habían limitado varios personajes o habían desaparecido, entre otras cosas, el historiador oficial del gobierno de la República expresó lo siguiente: en los libros de texto de historia se encuentra una carga política ideológica de los grupos en el poder y no puede ser de otra manera. Sobran los comentarios. De conformidad con mi propuesta metodológica, que es muy diferente a la que plantean los autores de diversos textos sobre metodología de investigación, voy a exponer algunas reflexiones sobre la formación de investigadores, mostrando ciertos mitos y verdades que aparecen en mi libro, Notas sobre investigación y redacción. Cuando se imparte una conferencia o taller sobre metodología de investigación, los asistentes piensan erróneamente que el expositor domina el tema y, por ende, debe responder a todas las preguntas, dudas y deseos del público. Por su parte, el auditorio solamente debe ir a escuchar al especialista, quien supuestamente posee la verdad al respecto. En el segundo punto, se cree que el disertante anunciará reglas o recomendaciones precisas para realizar una investigación. De esta forma, la gente saldrá satisfecha de la conferencia o taller sobre investigación y expresaré valió la pena haber asistido. En el tercer punto, en un ejercicio de objetividad es necesario destacar un hecho que puede molestar a ciertas personas, pero que la práctica demuestra su veracidad. Los científicos que han realizado aportaciones trascendentales en sus respectivos campos, como Newton, Galileo, Pasteur, Darwin, Marx, Einstein, nunca fueron a la universidad a estudiar metodología de la investigación para realizar sus trabajos científicos. En el cuarto punto de mis reflexiones sobre la formación de investigadores, los hombres y mujeres de ciencia no se basaron en libros de metodología de la investigación para realizar sus trabajos. Planteo tal hecho, no obstante que he escrito varios volúmenes relacionados con la materia. Recomiendo por ello que dichos textos se lean solamente una vez y se guarden para que no se conviertan en la Biblia en la que busquemos resolver todas las dudas sobre el proceso de investigación. También en los textos sobre metodología, al igual que en las clases y conferencias sobre el tema, se advierte una confusión. Se piensa que la forma como se expone una investigación en un artículo o libro es la manera como ésta se llevó a cabo. Cabe señalar que es diferente la metodología de investigación respecto a la metodología de exposición, como lo demuestro en el texto antes mencionado. En el punto 6, los científicos que han hecho aportaciones trascendentales en su respectivo campo no se ciñeron a un esquema único o a ciertos diseños de investigación al realizar sus trabajos, tal como hoy lo exigen las instituciones educativas para registrar proyectos de tesis profesionales y las dependencias gubernamentales a fin de otorgar el financiamiento a las investigaciones. En el siguiente punto, los científicos de todas las épocas que han hecho aportaciones significativas hubiesen sido reprobados o se les hubiese cancelado el financiamiento de sus investigaciones si se hubieran sometido a los sistemas actuales de evaluación institucional. Igualmente, la manera como se investiga en el ámbito académico, por ejemplo, en los institutos de investigación o para elaborar trabajos de tesis, es diferente del modo en que se lleva a cabo el proceso investigativo en las esferas gubernamental o privada o en otros contextos sociales. Ello se debe a que la investigación es un proceso sociohistórico, es decir, no se realiza en forma abstracta. Sin duda, los condicionamientos sociales e institucionales dejan sentir su presencia en los distintos aspectos de la investigación. En el siguiente numeral, cabe también señalar que
La manera de enseñar a investigar, tanto en los cursos formales como extracurriculares, son orientaciones válidas para cierto enfoque metodológico en función de los requerimientos y necesidades académicas. Sin embargo, el modo de aplicar las recomendaciones metodológicas fuera del ámbito escolar es, en la mayoría de las ocasiones, totalmente diferente de cómo se nos enseñaron en las aulas. 10. Se piensa que los investigadores solamente se forman en los espacios institucionales organizados para tal efecto. La práctica demuestra que la calle y otros lugares públicos, al igual que viajar en el transporte colectivo, sirven para generar ideas o profundizar en ellas. En el texto, notas sobre investigación y redacción, encontrarán más información al respecto. Continuamos con las sugerencias metodológicas derivadas de la práctica de investigación, que expongo en el libro antes mencionado. Por la necesidad de satisfacer ciertas inquietudes de mucha gente de que quieren reglas concretas, recomendaciones para hacer una investigación, incluyo en el capítulo 9 sugerencias metodológicas derivadas de la práctica de investigación para que de este modo se sientan satisfechas, pero hago la aclaración que las 22 sugerencias son generales y hay que adecuarlas a cada situación social concreta, dependiendo de las exigencias sociales institucionales prevalecientes. La siguiente, aquí incluyo algo que encontré en Facebook de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde he estado en varias ocasiones, en distintas sedes, y es haber expuesto una proposición totalmente distinta a la que prevalece en la concepción dominante de la metodología, me doy cuenta de que no es fácil romper con los esquemas que resultan sencillos, fáciles de atrapar la atención, el interés de los estudiantes, académicos, investigadores. 20 pasos sencillos para hacer una propuesta de investigación científica. Esta es una concepción reduccionista del proceso de investigación con la que estoy en desacuerdo. También en la siguiente lámina vemos nosotros otra expresión de ese reduccionismo de un biólogo mexicano que tiene un texto, Métodos de 100 horas para escribir la tesis doctoral. Lo decía, es decir, en 15, 16 días trabajando 8 horas diarias, se tendría que tener ya la tesis doctoral, cuando en la práctica yo me tardo muchas veces varias horas y a veces días para concretar algunos párrafos en mis trabajos de investigación. Estoy en desacuerdo, pues, con esa manera reduccionista del proceso de escribir cualquier trabajo de investigación. Aquí expongo los planteamientos centrales de mi propuesta metodológica desarrollada a través de la práctica académica, profesional, sociopolítica y deportiva. La investigación es un proceso sociohistórico, la investigación es un proceso dialéctico, la investigación es un proceso objetivo-subjetivo. También incluyo los diversos niveles de la metodología de la investigación, porque por lo general la gente sitúa la metodología de investigación en la parte empírica solamente. Desde mi perspectiva, la metodología está presente desde la concepción de la realidad a nivel filosófico y también en las teorías generales, teorías específicas, en las hipótesis y en los instrumentos de recolección y análisis de datos. Está presente alguna de las expresiones de la metodología de investigación. Aquí incluyo los tipos de investigación que no son excluyentes en los que he trabajado. Investigación convencional, o sea, de corte cuantitativo, en donde utilizamos la estadística. Yo soy profesor titular definitivo también del área de estadística de la Universidad Nacional de México. También, y sé de la importancia de la estadística, pero también sé de sus limitaciones. No hay tiempo para abundar más sobre el particular.
También he hecho investigación sobre investigación cualitativa, por ejemplo, historias de vida, estudios etnográficos, igualmente investigación-acción, que es diferente de la observación participante. También la investigación documental, basada en fuentes impresas y de Internet. Y destaco algo que se deja de lado, la investigación lingüística, para poder exponer de manera clara, precisa, las ideas y puedan divulgarse con el propósito de socializarlas y que trasciendan nuestros trabajos de investigación. En las siguientes láminas voy a incluir algunos ejemplos de investigación. Voy a ir más rápido por el tiempo. Ahí están los libros. En las siguientes, otro texto sobre la historia de vida de mexicanos sentenciados a muerte. Investigación de acción en el aula. También enfoque sociológico sobre la pandemia de COVID-19. Es una investigación de tipo documental. En la siguiente aparece un texto, El Chavo del Ocho, breve análisis sociológico sobre el programa, repercusiones de mi crítica en medios mexicanos y extranjeros. Esto causó una verdadera conmoción, por decirlo así, en 14 países, entre ellos El Salvador, pues publicaron mi crítica al programa El Chavo del Ocho en periódicos, revistas, se divulgó en la radio, televisión, en las redes sociales. En el capítulo 4 de ese texto están las imágenes de 14 países de los diversos medios de comunicación. No me detengo aquí, que es una investigación documental también, y ejemplos de investigación lingüística en ese texto, el arte de hablar y escribir. Hago referencia a la importancia de la escritura para poder trascender con nuestros trabajos de investigación. De manera concreta, expongo mi concepto de investigación de acuerdo con mi práctica profesional, la cual ha demostrado que la investigación es un conjunto de procesos específicos ligados por múltiples nexos y que se realizan en diversos niveles de abstracción que dan cuenta de la complejidad del proceso de investigación. Por tanto, la investigación no sigue modelos o esquemas rígidos, ni es una serie de etapas ligadas mecánicamente, planteamiento que todavía prevalece en la mayoría de los cursos y libros de metodología, tal como lo expreso en el libro Métodos para la Investigación Social, una proposición dialéctica. Aquí expongo mi concepción dialéctica del proceso de investigación para que se vea que hay diversas vías para acercarse a la realidad. Alguien puede comenzar por la parte teórica, revisando los estudios que se han realizado sobre cierto fenómeno o proceso social de interés, pero también otra persona puede comenzar a revisar la información empírica proveniente de las fuentes primarias y secundarias. Lo ideal sería que pudiéramos articular dialécticamente los aspectos teóricos y empíricos para ir definiendo el tema de investigación, precisándolo, definiendo el problema de investigación, concretando el problema objeto de estudio, al igual que las preguntas de investigación. También podríamos nosotros tener la necesidad de iniciar una investigación formulando preguntas metodológicas con base en los conocimientos y experiencias iniciales para ir poco a poco avanzando hasta poder plantear de manera científica el problema de investigación con las preguntas respectivas. Como ven ustedes, hay una primera, segunda, tercera versión a la N, es decir, para mí la investigación no es el conjunto de pasos o etapas ligados mecánicamente, sino el conjunto de procesos específicos vinculados dialécticamente. Por eso avanzamos y retrocedemos y dejamos de momento un proceso específico
avanzamos hacia el otro y volvemos nuevamente y muchas veces estamos moviéndonos simultáneamente en diversos niveles de abstracción y pues vemos nosotros cómo al ir avanzando, que puede durar un periodo de varios meses y quizás hasta años, poco a poco se va estrechando el camino porque hemos ido precisando los aspectos teóricos y empíricos y ya tenemos con mayor precisión el problema que queremos investigar con sus preguntas, las hipótesis que surgen del proceso de investigación y pasamos entonces a la operacionalización de hipótesis para, de este modo, ir definiendo los referentes empíricos a fin de ir construyendo instrumentos de recolección y análisis de datos para que podamos nosotros saber qué aspectos y relaciones entre fenómenos vamos a investigar, dónde se aplicarán dichos instrumentos, cuándo y a quién o a quiénes observar o entrevistar, que sería nuestra muestra. Esta es la manera como se lleva a cabo una investigación convencional. El tipo de investigación cualitativa o la investigación acción se rompe muchas veces con este esquema, como lo he demostrado en mis libros, que tendremos oportunidad de citar algunos. En la parte superior derecha hay algo que no aparece en ningún esquema de investigación en los libros de metodología de todo el mundo. Aquí para mí la investigación, como ya he dicho, es un proceso objetivo, subjetivo, prejuicios, deseos, imitaciones que me llevan a exclamar, no encuentro la salida, estoy perdido, me siento frustrado. Revisen su historia personal cuando han hecho investigaciones y verán cómo han vivido la investigación, la parte objetiva, subjetiva de dicho proceso. La siguiente lámina, algo totalmente diferente en cuanto al orden, aquí ya es la exposición del trabajo científico, elementos del diseño de investigación, donde aparece la portada, el índice, definición del problema y justificación del estudio, por qué se investiga, para qué se investiga, los objetivos de investigación, el planteamiento científico del problema, el diseño de marco teórico y conceptual, las hipótesis, etcétera, etcétera, hasta llegar a la formulación de las conclusiones y sugerencias, anexos y bibliografía. Hay cierto orden, pero este orden es de la exposición del trabajo de investigación. Nunca ninguna investigación se lleva a cabo de esa manera, porque ya he dicho que son procesos específicos y no etapas o pasos, y por tanto hay que tener en cuenta esta cuestión para que sepamos diferenciar entre la metodología de investigación y la metodología de exposición del trabajo científico. Seguimos. En ese texto, Métodos para la Investigación Social, una proposición dialéctica que publiqué justamente hace 40 años, en 1983, detallo esa propuesta metodológica con varios ejemplos para ilustrar mejor mi propuesta de investigación. Bueno, aquí ya concreto, voy a ir reduciendo varios aspectos, otros omitiéndolos por falta de tiempo, pero aquí sí quiero destacar dos casos que tienen que ver con las dificultades para formular preguntas científicas sobre aspectos específicos de nuestra realidad. Pongo dos ejemplos derivados de mi práctica profesional. Uno de ellos fue en 2008, cuando el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea de Representantes aprobaron dos preguntas para la consulta energética en 2008 y estas preguntas fueron elaboradas por académicos de 3 universidades, se divulgaron en los periódicos principales del país y cuando yo vi estas preguntas no daba crédito a la manera como se habían redactado. Eran preguntas confusas que no permitían obtener un conocimiento válido y confiable. Lo divulgué en la revista Quehacer Político, que me pidió un artículo, el texto completo de mi cuestionamiento a estas dos preguntas, también con mi propuesta de preguntas, porque no solamente podemos hacer críticas, debemos también proponer soluciones al respecto. En el texto Metodología en la calle,
Salud, enfermedad, política, cárcel, escuela, capítulo 18 se encuentra ese documento completo. Seguimos en la siguiente lámina, lo divulgué en uno de los periódicos principales del país, La Jornada, cuestionando la claridad y precisión de las preguntas de la consulta energética en 2008. En la siguiente fue en el periódico Milenio también, hice un cuestionamiento en una entrevista que me hizo ese periódico a esas preguntas para demostrar que no es fácil hacerle preguntas científicas a la realidad. Hay que prepararnos teórica y metodológicamente y también en el ámbito técnico instrumental. Y pues también, también en una estación de radio divulgué el texto durante media hora, era radioeducación del gobierno federal. En la siguiente lámina, me refiero aquí a una pregunta que fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México en octubre del 2020. Era una pregunta para someter a juicio a los últimos 5 expresidentes de mi país ante el reclamo ciudadano de hacer justicia por todo el daño que hicieron esos expresidentes. La pregunta que divulgó masivamente en los medios de comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era para mí confusa, profusa y difusa, y pues en la tarde-noche de ese día 1 de octubre del 2020 empecé a trabajar un texto cuestionando esa pregunta. Toda la noche me pasé escribiendo mis críticas y propuestas. Ya el otro día con mis colaboradores aquí presentes, Carlos y Claudia, les pedí que me apoyaran en la revisión del texto y en la búsqueda de ciertas fuentes para demostrar que la pregunta del máximo tribunal de justicia del país era confusa, profusa y difusa. Ahí está la pregunta y por tanto no va a proporcionar información válida y confiable. En la siguiente, con todo respeto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les pedí que mejoren su preparación metodológica, que lean textos relacionados con la metodología de investigación, que se preparen en este campo para poderle hacer preguntas científicas a la realidad. Este texto se lo envía a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la República, a la ministra de Gobernación y así como a las cámaras de diputados y senadores en su comisión del área política y de ciencia y tecnología. En la siguiente lámina divulgo esto semanas antes de la consulta popular, con el 2 de agosto de 2021. Lo divulgo el 17 de julio en el periódico La Jornada, cuestionando dicha pregunta del Tribunal Máximo del país. En la siguiente, siempre hay que hacer propuestas concretas, no se vale solamente formular críticas. De ahí mi propuesta, el texto puede descargarse de mi blog de la página electrónica con toda la información requerida. En la siguiente lámina, aquí quiero referirme a un aspecto para mí fundamental en el proceso de investigación y que dejan de lado los textos de metodología, de que no basta con tener todas las herramientas teóricas, metodológicas, técnico-instrumentales para hacer investigación. Se requiere establecer el rapport con la gente, tanto con la que trabaja con nosotros en el proyecto, y cuando ya estamos en el trabajo de campo para buscar información empírica, haciendo entrevistas, encuestas o también observaciones, que tengamos la oportunidad de que nos permitan entrar en su mundo, y para esto hay que conocer los aspectos socioculturales de la población que estamos o que queremos entrevistar, pues, u observar, para que podamos nosotros lograr una información válida y confiable. El rapport no es un concepto que está en el diccionario oficial de nuestra lengua española, sino el de empatía, pero tiene en términos generales una misma similitud en cuanto a su significado, es decir, el de generar más confianza en el proceso de comunicación para que la persona sea más abierta y receptiva, haciendo que ella interactúe más y recibe información con menos resistencia. Ahí está la fuente. En la siguiente lámina voy a poner 2 casos.
sobre la importancia del rapport en el trabajo de investigación. Aquí fue en 2003 cuando me invitaron a dar un taller en una cárcel del estado de Hidalgo, México, para todos los internos de, de esa prisión. El director del penal me dio todas las facilidades y que no iba a haber censura como se lo pedí. Y después del primer día de trabajo, al terminar la jornada, se había establecido ya cierta empatía con los internos. Se acercó la trabajadora social con un joven interno que quería platicar conmigo, aunque en privado, con la presencia de ella. Fuimos a un lugar para escuchar lo que tenía que decirme el interno y me dijo que tenía ya confianza en mí y que por tanto quería él pues darme a conocer muchas cosas porque ya no podía más con esa carga moral. Me dijo que estaba sentenciado por varios delitos, pero que él había cometido muchos delitos más por los cuales no estaba sentenciado. Y me preguntó si yo podía callar, si me contaba todo, para que pudiera él sentirse pues un poco liberado de esa carga moral. ¿Qué harían ustedes? ¿Hay algún libro que nos indique cómo proceder en este caso? No, es el momento, las circunstancias sociales, el aquí y el ahora, que nos llevan a tomar decisiones. Y le dije al interno que no se preocupara, que lo que me dijera iba a quedar solamente entre nosotros. Y pues ya durante varios minutos me estuvo diciendo todos los delitos que había cometido por los cuales no había sido enjuiciado. Se había conseguido el rapport con interno, ya después en las siguientes sesiones se logró hacerlo con todos los internos y gracias al rapport todos participaron en la elaboración de ese texto, escribiendo sus poesías, críticas al sistema penitenciario y judicial, historias de vida, cartas a la madre, etcétera, sin ninguna censura. En el siguiente caso tenemos otro ejemplo, es la importancia del rapport en el trabajo de investigación. Aquí me pidió el gobierno federal que apoyara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tratar de salvar la vida de un mexicano sentenciado a muerte en Estados Unidos. Me preparé con la psiquiatra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México para viajar de urgencia en abril de 1999 al norte del país, a Durango, para entrevistar a los hermanos del sentenciado a muerte. Y ya en la noche, como a las 7:30, me dice uno de los hermanos a quienes habíamos entrevistado que en su casa estaba reunida una vecina, que había su hijo conocido al sentenciado a muerte, habían sido grandes amigos en la adolescencia y queríamos entrevistarla. Y pues sí, fuimos nosotros a la casa del hermano del sentenciado y cuando llegamos como a las 8:05, ya estaban viendo la telenovela. ¿Qué harían ustedes? Porque teníamos el tiempo justo, muy complicado, porque teníamos que hacer el informe regresando a la Ciudad de México para enviarlo a la Cancillería y que se tradujera al inglés para solicitar un nuevo juicio al tribunal estadounidense para tratar de salvar la vida de ese mexicano sentenciado a muerte. ¿Qué harían ustedes? ¿Hay algún libro que nos indique cómo proceder? En este caso, no hay ningún texto. Es la capacidad que uno tiene para situarse en la realidad concreta, conociendo los aspectos socioculturales de la gente de ese lugar, y pues nos involucramos en la telenovela y en los comerciales preguntábamos cómo iba la trama de la telenovela, y antes de que terminara la telenovela, la señora de la casa fue y apagó el televisor y ya comenzamos la entrevista con la vecina cuyo hijo había conocido al sentenciado a muerte. Se había establecido el rapport. En la siguiente tenemos nosotros otro caso del rapport de un líder del estado de Guerrero en mi país, México. Habíamos acordado hacerle su historia de vida con el compañero Ángel Peralta. Yo llevé un cuestionario como de 50 preguntas después de tomarnos un café en su casa que nos invitó amablemente. Decidí que ya era tiempo de iniciar la entrevista porque se había establecido el rapport
y saqué el cuestionario. Pablo Sandoval Cruz es un líder histórico de esa provincia, Guerrero, y entonces me dijo: Raúl, yo no quiero que me preguntes, no me siento bien. Parece empezar a hablar y si falta algo, lo completamos. Tú me dices, ¿qué harían ustedes? ¿Hay algún libro que les indique cómo proceder? Le podríamos decir a este líder, Pablo, la conformidad con los protocolos de investigación cualitativa se requiere para llevar a cabo una historia de vida, que nos basemos en un cuestionario con preguntas abiertas, semiestructuradas, para ir poco a poco profundizando en su historia de vida y tengamos sistematizado toda la información. Si se procede de esa manera, estamos perdidos. La gente no nos hace caso y es posible que cancele la reunión. Nos dejamos llevar por su forma de ser y empezó a hablar el líder Pablo Sandoval Cruz, y así logramos nosotros completar su historia de vida, que se encuentra en mi página electrónica. En la siguiente, donde he divulgado pues mis entrevistas, también textos, cuestionamientos a las políticas gubernamentales, y que he utilizado antes de la existencia de las redes sociales. La prensa, radio y televisión fueron los medios que empleé en su momento. Pongamos algunos ejemplos. Esto es crítica que hice como presidente del Colegio de Sociólogos de México en periódicos y revistas que afectaban de modo negativo a la clase trabajadora. Y ahí está en tres periódicos y en la revista Proceso. Me publicaron mis cuestionamientos. En la siguiente se presenta mi participación en el programa Relieves de Radio Educación sobre los resultados de la consulta ciudadana en materia energética, el 28 de julio de 2008. Ya hablé de este hecho adelante. También en la televisión en 1984, en un programa muy conocido en México, dirigido por uno de los periodistas con más divulgación en toda América Latina, Jacobo Zabludowski. Ahí nuevamente tuve una polémica con los psiquiatras y los psicólogos clínicos, porque hay distintas concepciones de una misma realidad. Y pues hubo una polémica muy fuerte durante 5 días que duró el programa. Esto lo relato en un texto, ahí está en la parte inferior: enfoque sociológico sobre la pandemia de COVID-19, enigmas y desafíos a la ciencia. No me detengo más aquí. La siguiente, la Gaceta de la Universidad Nacional de México también me hizo una entrevista y se tituló la entrevista: con libros bien escritos es posible vencer a los medios electrónicos. Rojas Soriano. Eh, Esto no significa que no tengamos en cuenta los medios electrónicos, solo que es necesario que podemos nosotros escribir bien para que sean leídos nuestros artículos, nuestras tesis, o que se vean nuestros videos. En la siguiente lámina, pues aquí lo comparto un artículo que publicó una maestra de ese estado de Guerrero que acabo de mencionar, porque ella iba a presentar mi libro en una universidad, ¿ya? Y escribí un artículo en un periódico de ese estado, el periódico Vértice, en donde relata cómo pues ella estaba leyendo en voz alta para preparar el artículo, mejor dicho, para preparar su presentación del libro, y su hija de 11 años estaba escuchando en el otro cuarto viendo su programa favorito, y le decía: eso que dices le puede interesar a mi maestro, a mi maestra. Eso también es de interés para mi maestra, hasta que apagó la televisión, dejó su programa favorito y se fue a sentar con su madre para seguirla escuchando. De ahí fue que se tituló ese reportaje: con libros bien escritos se puede vencer a los medios electrónicos. Lo cual no significa que no los sigamos usando, pero de manera racional. Ahí está, seguimos adelante. Bueno, aquí también, ya para ir terminando, una publicación en Facebook el 27 de marzo de 2023 sobre los descubrimientos arqueológicos en un volcán. He visto cantidad de publicaciones en las redes sociales que realmente pues llaman o pueden llamar la atención, pero que muchas veces no aportan elementos académicos, científicos,
culturales en general, y pues solamente es para mí un entretenimiento vacío de contenido. Yo publicaba poco en las redes sociales, solo cuando consideraba que podía ser de interés para la comunidad, no solamente académica, sino para la población en general, incluía algún texto, lo compartía. Aquí me refiero a mi participación en una carrera de montaña en 2010. Estoy en el cráter del volcán Nevado de Toluca, en el Estado de México. Y en la siguiente lámina, pues en el cráter hay dos lagunas. En una de ellas, los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron restos arqueológicos de nuestros pasados indígenas. Ahí está la fuente de Notimex, el órgano oficial del Estado mexicano de noticias, divulgado en varios periódicos. Y este hecho, pues casi nadie conocía en México que había restos arqueológicos en una de las lagunas situadas a 4.500, 600 metros de altura sobre el nivel del mar, en el cráter del volcán. En la siguiente, esta es otra cosa que divulgué en Facebook, a raíz del sismo que hubo en México, el terremoto en el 85, que destruyó cientos de edificios, miles de viviendas, y hubo más de 3.000, 4.000 muertos. Yo divulgué esto en los periódicos, era presidente del Colegio de Sociólogos de México. Recientemente, el 20 de septiembre del año pasado, claro, esas imágenes, pero agregué algo que poca gente conoce. Frente a un terremoto, la ciencia contradice al libertador de América, Simón Bolívar. Y es que cuando fui a Venezuela en 2003 a dar una conferencia a la Universidad Central de Venezuela, me llevaron a recorrer la ciudad y en una plaza estaba la estatua del libertador de América, Simón Bolívar, y al ver una placa con una inscripción que decía, en la siguiente lámina: si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Esto lo expresó Simón Bolívar a raíz de un terremoto que se dio en 1812 en la ciudad de Caracas, que dejó muchos muertos y heridos, y esto le llevó a exclamar a ese héroe lo que acabo de decir. Sin embargo, titulé este breve texto: frente a un terremoto, la ciencia contradice al libertador de América, Simón Bolívar. La siguiente, vean ustedes que es una publicación que publiqué en Facebook el 27 de enero de 2023 del libro En busca de la libertad a través de la escritura, en el que expongo reflexiones sobre mi práctica de investigación. Y comienzo así: viví en una cárcel del estado de Hidalgo, diversas experiencias inéditas e insólitas para mí, las cuales expongo en el libro antes mencionado. Esto es importante, saber de qué forma tenemos que redactar el primer párrafo para llamar la atención. Recuérdense que estamos saturados por miles, cientos de miles de videos, textos, imágenes que se publican a diario en las redes sociales. ¿Cómo llamar la atención? Bueno, es una de las formas que he tratado de utilizar para que se puedan socializar mis publicaciones con ese tipo de, pues de entradas para que llamen la atención. Adelante, ahí está ya el hecho, seguimos adelante. El otro texto que también publiqué en Facebook el 8 de septiembre de 2020, reflexiones sobre la investigación, historia de vida de un mexicano sentenciado a muerte en Estados Unidos, estrategias de investigación. Y así comienzo: con urgencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, me localizó aquel 19 de marzo de 1999 para que participara en una investigación a fin de tratar de salvarle la vida a un connacional sentenciado a pena de muerte en Estados Unidos. También la Secretaría de Relaciones Exteriores de México desea que yo participara en esa investigación. La siguiente, ahí está toda la manera de entrar a la lectura. En el primer párrafo es fundamental para llamar la atención. No me detengo aquí por falta de tiempo. Quiero hacer referencia a un video que compartí en Facebook hace unos días, que tiene que ver con 5 pruebas de esfuerzo físico extremo en la tercera edad que me obligaron a dejar en orden mi testamento. Ahí están las 5 pruebas extremas, entre
otras pruebas a las que me he sometido en mi deseo de mejorar la salud y mantener al máximo los límites de mi resistencia física para estar en posibilidad de actuar en cualquier circunstancia. Solamente vamos a mencionarlos aquí. En este video incluyo información médica, también los aspectos relacionados con la importancia del ejercicio, de conformidad con mi práctica. En ese video, para que ustedes puedan descargarlo, las 5 pruebas extremas. Y en esta lámina divulgo una crítica que hice a nutricionistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de México, del gobierno federal, que cuestionaron la dieta vegana. Yo estuve durante 8 años con esa dieta y a partir de esa experiencia escribí un libro, Investigación y Acción en el Deporte, Nutrición y Salud, un experimento con dieta vegana. Y por tanto, yo comentaba que estaba en desacuerdo con sus críticas. Ahí está lo que expuse, para que si fuese necesario, podría hacerse un experimento para demostrar en la práctica la importancia de la dieta vegana, que no solamente permite realizar las actividades cotidianas, sino llevar a cabo actividades físicas e intelectuales intensas y prolongadas. Lo divulgué en el periódico La Jornada, ese cuestionamiento a los nutricionistas. Seguimos la siguiente. Por falta de tiempo ya no me detengo más en otras cosas. En esta antología, investigación y exposición del conocimiento, aspectos metodológicos y sociales, que fue elaborada con capítulos de 8 de mis libros, expongo otros aspectos más relacionados con la temática que acabo de exponer. Ahí terminando, en la siguiente, me refiero a la importancia de la escritura en el ámbito académico, científico, cultural y sociopolítico. Aquí me refiero a algo que sucede con mucha frecuencia en el ámbito académico, político, en la vida social en general, el plagio intelectual que se comete por investigadores, docentes, directivos en todo el mundo, con base en los plagios que me han cometido en diversos lugares. Escribí 2 libros que aparecen enseguida. Trabajo intelectual, la investigación de un plagio. El siguiente libro es plagio de mis libros en un texto del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de mi país y en otros de varias universidades. Seguimos adelante. Y aquí es una crítica que hago al sistema de citado APA. Tengo 8 grupos de críticas. Puede consultar en mi libro Notas sobre Investigación y Redacción, capítulo 6. Son las 8, ya no me detengo. La siguiente aparece el libro donde está mi crítica, capítulo 6. Importancia de la escritura en el ámbito académico, científico y cultural. Por falta de tiempo ya no hago referencia a varios casos que tienen que ver con la escritura. Solo expongo un texto que escribí para mostrar la importancia de cuidar la exposición de nuestras ideas a fin de que pueda socializarse nuestra investigación, nuestras reflexiones y puedan de este modo trascender no solamente al mundo académico, científico, sino a la sociedad en general. Con esto termino mi conferencia. Muchas gracias por su
Atención, espero sus preguntas. Buenos días.